Damos comienzo entonces a el simposio del día de hoy. En primer lugar, agradecerles a todos por la asistencia, por la confirmación, por su inscripción, a los que ya son asistentes frecuentes a estos encuentros de la Asociación Internacional de Medicina Hiperbárica e Investigación. Por supuesto, a esta institución por la invitación, por la iniciativa de generar este tipo de encuentros para un poco desarrollar estos temas que son de interés para todos respecto a la terapia de oxígeno hiperbárico, su alcance, sus aplicaciones terapéuticas. Hoy contamos con cuatro disertantes muy importantes para nosotros, especialistas, digamos, en algunas áreas puntuales que tienen ya algunos años de experiencia con la terapia de oxígeno hiperbárico, con la cámara hiperbárica. Eh, el tema de hoy, por supuesto, el rol del oxígeno hiperbárico en el protocolo quirúrgico. Quería comentarles que va a estar pineado a los comentarios un formulario que deberán llenar los asistentes para poder recibir posteriormente el certificado de la Asociación Internacional de Medicina Hiperbárica eh, respecto a este simposio. Bueno, damos comienzo entonces a la jornada de hoy. En primer lugar vamos a presentar a la doctora Mariana Canelotto. La doctora Mariana Canelotto es eh, médica clínica especialista en medicina hiperbárica. Además es la directora médica de Biobárica y es la presidenta de la Asociación Internacional de Medicina Hiperbárica. La doctora Mariana va a hablar del rol de la terapia de oxígeno hiperbárico, los fundamentos y su aplicación en el protocolo pre y postquirúrgico. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a empezar contándoles un poco que la terapia de oxigenación hiperbárica es una terapia segura y útil para lo que es el procedimiento de cicatrización de heridas crónicas agudas, para la recuperación de las heridas, para el preacondicionamiento quirúrgico y para lo postquirúrgico. Todos estos efectos que nosotros conocemos, de los cuales la terapia hiperbárica es beneficiosa en estos usos, están vinculados con sus efectos fisiológicos, que vamos a mencionar algunos en el transcurso de la charla y que vamos a poder ver y evaluar los diferentes trabajos en donde demuestra esta efectividad. Los principales efectos fisiológicos por los cuales la terapia de oxigenación hiperbárica está indicada en el procedimiento quirúrgico tiene que ver con su efecto de generar hiperoxia y con todo lo que eso representa para prevenir el daño por la isquemia, reducir todo el proceso de inflamación, la regulación del estrés oxidativo que hay en el proceso inflamatorio postquirúrgico, toda su acción antimicrobiana que presenta y los efectos también entre la isquemia y la reperfusión. Pero para centrarnos un poco vamos a hablar de el oxígeno en sí como una introducción. Nosotros sabemos que el oxígeno es el elemento esencial para abastecer las necesidades energéticas de la célula, que a medida que ingresa al organismo a través de la respiración, el oxígeno difunde a las células, en donde se une un 97% a la hemoglobina de manera reversible y laxa, y un 3% se diluye en el plasma. Esto permite que desde la zona del capilar pulmonar, donde hay mayor presión parcial de oxígeno, se una con mayor afinidad ese oxígeno a la hemoglobina y va circulando por todo el organismo, y esta presión va bajando y va cayendo a medida que se acerca a los tejidos periféricos, lo cual permite hacer el intercambio de oxígeno con las células y los tejidos, en donde ya la presión parcial de oxígeno va cayendo y tomando el dióxido para después ser eliminado. Entonces entendemos de esta manera que la mayor unidad de importancia donde el oxígeno va a ir a hacer acción es la mitocondria. En la mitocondria la presión parcial del oxígeno cae casi a unos pocos milímetros de mercurio, casi a cero, pero la incorporación del oxígeno al sistema celular para que se cumpla correctamente el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones es fundamental. O sea que el oxígeno es imprescindible que llegue a la mitocondria, aunque sea imperceptible la presión que nosotros tengamos en ese lugar. La difusión plasmática del oxígeno en la mitocondria es gran parte de la acción que vamos a ver de los efectos fisiológicos mediados por la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, ¿qué ocurre cuando un paciente ingresa a la cámara hiperbárica? Respira oxígeno cercano al 100%,
El ambiente de la cámara hiperbárica, como todos sabemos, se presuriza, aumenta esta presión atmosférica por arriba de 1.4 atmósferas, con lo cual, por definición, se considera hiperbárica. Eso genera una fuerte hiperoxia, que ahora vamos a ver todos los procesos que desencadena, permite llegar a todos los tejidos menos irrigados y generar beneficios bioquímicos y fisiológicos para todo nuestro organismo. Gran parte de este efecto está mediado por lo que nosotros conocemos como las leyes físicas que generan esta dilución plasmática de oxígeno de la terapia de oxigenación hiperbárica. Tenemos un efecto más volumétrico que está mediado por la ley de Boyle-Marot, en donde explica cómo un gas sometido a presión, esa presión es indirectamente proporcional, el volumen de ese gas es indirectamente proporcional a la presión que uno ejerce. Entonces, por ejemplo, en una enfermedad descompresiva del busto o en el embolismo gaseoso, cuanto yo mayor presión hiperbárica pongo, menor es esa burbuja, mayor capacidad de disolver esa burbuja tengo que se ha formado en los tejidos. Esto es el efecto volumétrico que se aplica solamente para esta parte de la terapéutica, para la enfermedad descompresiva del busto, para el embolismo gaseoso. Y después tenemos los efectos más solumétricos, en donde encontramos la ley de Dalton, que explica que hay aumento de la presión parcial de oxígeno, y esto es en una mezcla de gases, la presión parcial total es igual a las presiones parciales de la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen esa mezcla. Y la ley de Henry, que es la que explica la disolución. Un gas sometido a presión se diluye en los líquidos. Entonces, esto va a explicar cómo el oxígeno hiperbárico, cuando el paciente esté dentro de la terapia hiperbárica, va a difundir a las células y a los tejidos independientemente de la hemoglobina, gracias a su mayor concentración en plasma, que es lo que se logra con el oxígeno hiperbárico. Otra de las leyes que explica este fenómeno, en donde yo tengo mayor disolución de oxígeno, mayor llegada del oxígeno al plasma, es la ley de Fick, que habla de la velocidad de difusión. Entonces, acá me explica que un gas que está más diluido en ese plasma puede atravesar las membranas celulares que separan dos estructuras. Entonces, de esta manera tenemos mayor dilución y mayor penetración del oxígeno a todas las células y a los tejidos. Entendiendo de esta manera que en todos los tejidos isquémicos hipóxicos yo voy a poder llegar, independientemente de la circulación y del transporte de oxígeno por la hemoglobina, a ese tejido a través de el aumento de la concentración de oxígeno plasmático que genera la terapia de oxigenación hiperbárica. Bien, ¿cuáles son estos efectos? La terapia de oxigenación hiperbárica, dijimos recién, paciente respira oxígeno a alta presión, oxígeno cercano al 100%, eso hace aumentar la llegada del oxígeno mitocondrial, que como les dije antes, es de baja presión pero en alta concentración, el 80% del oxígeno va a nuestras mitocondrias, esto genera un aumento de las especies reactivas del oxígeno para generar todas las funciones importantes que están vinculadas con ese aumento de las especies reactivas del oxígeno, como la acción antimicrobiana, la regulación del sistema inmune, la destrucción de células dañadas, la apoptosis, todos esos mecanismos por los cuales nosotros utilizamos habitualmente en nuestro organismo en la respuesta inmunológica. Las especies reactivas del oxígeno van a ser potenciadas por la opción de la terapia de oxigenación hiperbárica y a su vez va a tener un efecto mediado por el aumento de las enzimas antioxidantes como son la catalasa, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que van a permitir compensar este aumento de especies reactivas del oxígeno y generar una hiperoxia efectiva, segura y compensada. Entonces, gran parte de los efectos que nosotros conocemos fisiológicos que hace la terapia de oxigenación hiperbárica están mediadas por esto, y son la neovascularización, hay formación de nuevos vasos, hay un estímulo mediado por el factor de crecimiento endotelial vascular, en donde aumenta la formación no solo del vaso sanguíneo, sino la continuidad de la formación, no solo el estímulo de generación, sino es angiogénesis y vasculogénesis completa y segura, con la posibilidad de que esto ocurra porque tiene gran aporte de oxígeno y estimulando todos los factores de crecimiento derivados necesarios para eso, estímulo de las células madres desde la médula ósea, de un mecanismo dependiente del óxido nítrico, estímulo de la formación de colágeno, no solo hacer un colágeno más estable, sino estimular fibroblastos y estimular el entrecruzamiento de la lisina y la prolina para hacer un colágeno que sea completamente estable y funcional y que logre la cicatrización completa.
la regulación de la fagocitosis y la quimiotaxis de nuestros macrófagos y linfocitos, la regulación de todo el sistema inmune. Todo esto es muy importante para reparar el tejido y la cicatrización de heridas, y a su vez todo el efecto mediado por el efecto a nivel óseo, el efecto a nivel del sistema nervioso con la reparación de la función y de la conducción nerviosa, y todos los efectos que están mediados por revertir la isquemia y la hipoxia. Algo que quiero mencionarles dentro de la función mitocondrial, que un poco les expliqué, es la importancia que tiene esta función y por qué hacemos mucho hincapié en el efecto de la terapia hiperbárica en la mitocondria fundamentalmente, porque además de regular el balance redox, de la biosíntesis de compuestos orgánicos, de la señalización de los productos a través de especies reactivas del oxígeno, de regular el crecimiento y la muerte celular, de participar en la homeostasis iónica, está relacionada con el proceso de inflamación. Todos los compuestos que van a generar inflamación o que van a una alteración en la mitocondria va a ser un proceso que basa a una degeneración mayor regulada con la inflamación y la formación de inflamosomas. Entonces, de esta manera, nosotros conocemos que es importante que la funcionalidad de la mitocondria esté estable a lo largo de la vida, que existe un proceso propio del organismo que se llama mitofagia, que es eliminar esa mitocondria que está dañada o que está disfuncional, porque si esa mitocondria está disfuncional, lo que ocurre es que hay muchas patologías que surgen desde esa disfunción mitocondrial, donde hay aumento de estrés oxidativo y mayor inflamación, y la terapia de oxigenación hiperbárica tiene un rol importante en esto porque regula los receptores TOR que tienen que ver con la regulación del proceso de mitofagia. Entonces se vio que la terapia de oxigenación hiperbárica aumenta la mitofagia cuando es necesario, cuando esa mitocondria está disfuncional y ya no puede repararse, ayuda a destruirla a través de su activación de los receptores mTORC1, disminuye la apoptosis de células que están programadas cuando no es necesario que esto ocurra por inhibición de las caspasas 3, disminuye de esta manera el daño celular y restaura la función mitocondrial, disminuyendo ese daño producido por el efecto de la mitocondria dañada. En cuanto a este proceso que les mencionaba de los efectos beneficiosos fisiológicos de intervenir en todo lo que tiene que ver con el proceso quirúrgico, en la isquemia y reperfusión, esto tiene que ver porque nosotros sabemos que cuando hay un proceso isquémico hay un daño que puede ser reversible cuando aparece una reperfusión de ese sistema y la circulación se restablece, pero que muchas veces el restablecer ese flujo sanguíneo puede generar algún proceso de daño por mayor complicación en la función celular o por mayor aumento de estrés oxidativo por daño en ese proceso donde se produjo isquemia. Hubo un trabajo en donde se postuló una hipótesis de la tolerancia a la isquemia que produce la terapia de oxigenación hiperbárica, y esto se hizo en animales en una lesión en la médula espinal, donde se midió el preacondicionamiento que genera el oxígeno hiperbárico, desencadenado porque cuando uno somete al paciente a la terapia de oxigenación hiperbárica, esto genera las especies reactivas del oxígeno que yo les conté, entonces ya precondiciona ese aumento de estrés oxidativo, pero activa las enzimas antioxidantes como son la catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa para regular ese exceso de estrés oxidativo. De esta manera tiene un efecto neuroprotector como se vio en ese trabajo. Entonces se vio que la terapia de oxigenación hiperbárica tiene un efecto de aumento de las especies reactivas del oxígeno, pero sin generar un efecto prooxidativo sistémico, y tiene una compensación en el aumento de las enzimas antioxidantes. Bueno, les voy a mostrar algunos trabajos para que sepan qué hay de información, y después el resto de los excelentes disertantes que tenemos hoy nos van a mostrar todos los casos clínicos de los que ellos vienen tratando con la terapia de oxigenación hiperbárica. Este es un trabajo que habla de un grupo de pacientes que recibió terapia de oxigenación hiperbárica 30 sesiones y profilaxis antibiótica estándar habitual en el postoperatorio en el grupo que recibió cámara hiperbárica, y el grupo control solo recibió la profilaxis estándar de antibiótica. Se hizo un seguimiento más o menos en un promedio de 20 meses y se vio que la tasa de infección del grupo control, de terapia de oxigenación hiperbárica era menor que la del grupo control. Y asimismo lo que se vio es que se concluye también que la terapia de oxigenación hiperbárica
ayuda a disminuir las infecciones postquirúrgicas en diferentes tipos de pacientes. En este caso eran pacientes tratados con lesión neuromuscular y mielomeningocele de cirugía. El efecto mediado en general también, por lo cual la terapia de oxigenación hiperbárica actúa como protectora en toda esta utilización en el pre y postquirúrgico, tiene que ver con este aumento de presión que va a generar una vasoconstricción. Esa vasoconstricción es no hipoxemiante porque tengo el aporte de oxígeno de los tejidos por la difusión del plasma, pero me va a permitir reducir el edema y desde ahí también compensar toda la modulación de las interleuquinas pro y antiinflamatorias para compensar el efecto. Bueno, este es un gráfico que a mí me gusta mucho porque muestra cómo tenemos la circulación normal de un vaso, cómo tenemos cuando hay una obstrucción o un daño, cómo queda el vaso y hasta dónde llega la oxigenación de los tejidos. ¿Qué pasa cuando sometemos al paciente con oxigenación hiperbárica, donde aumenta toda la difusión del oxígeno al resto del vaso y al plasma de posobstrucción, y cómo se estimula esta neovascularización y esta formación completa de los vasos, la angiogénesis y la neovascularización en la terapia de oxigenación hiperbárica? Este es un trabajo que habla sobre el preacondicionamiento, o sea, el tratamiento de oxigenación hiperbárica como preventivo, se puede utilizar de forma segura. Este es un trabajo que se hizo en niños con hipospadia para la población pediátrica, y lo que se vio es que hay un potencial disminución del fracaso quirúrgico de los injertos en los chicos que recibieron tratamiento con terapia de oxigenación hiperbárica. Este es un trabajo que se hizo en 7 del grupo de tratamiento de oxigenación hiperbárica, había 7 y en el grupo control 14, y realmente el grupo de 7 tuvo un éxito muy bueno en el recibir el injerto. Bueno, esto es un gráfico también sacado de un trabajo en donde muestra un poco lo que les vengo explicando, cómo la terapia de oxigenación hiperbárica trabaja regulando todo el sistema inmunoinflamatorio y generando los efectos fisiológicos de revertir isquemia, hipoxia e inflamación, y es beneficioso para el uso en el precondicionamiento quirúrgico, en el pre, en el post y en la recuperación de las heridas. Este es un trabajo que muestra la asociación que tiene también no solo con la cicatrización, sino con reducir la infección en 10 pacientes que fueron refractarios a tratamientos convencionales, y después de 3 meses de infección se observó cicatrización completa de las lesiones, completa de la herida, con formación de cicatriz fibrosa después de 4 semanas de tratamiento con 20 sesiones de terapia de oxigenación hiperbárica, y ahí se ve el A y el B, el antes y el después, y lo mismo arriba y abajo el A y el B, el antes y el después de la aplicación. Esto es también otro trabajo que muestra cómo tiene efecto antimicrobiano sobre el Staphylo aureus resistente a meticilina, y cómo se ve la formación de tejido de granulación y la cicatrización de los tejidos a través de la terapia de oxigenación hiperbárica. Este es otro trabajo que también muestra un grupo 0, que es el grupo que recibió terapia de oxigenación hiperbárica, contra un grupo K. Esto es un trabajo donde hubo 240 pacientes tratados y donde se muestra que no solo los pacientes que recibieron terapia de oxigenación hiperbárica presentaron mejores resultados de la respuesta inmunoinflamatoria con menores marcadores inflamatorios y mejor cicatrización y menos recurrencia de infecciones, sino que también mejora la cicatriz queloide en muchos pacientes que presentaron cicatriz queloide tanto del grupo tratamiento como del grupo control. La diferencia es a favor de la terapia de oxigenación hiperbárica. Como conclusión, vamos a definir que la terapia de oxigenación hiperbárica es capaz de aumentar la presión arterial de oxígeno, beneficiando la reoxigenación de la herida, la formación de nuevos vasos sanguíneos, la profilaxis de fibroblastos, la movilización de células madres, la síntesis de colágeno, mejorando la respuesta inmune, muy importante todo esto para el rol que le queremos aplicar, y que incide positivamente en la mejoría de las lesiones producidas por hipoxia, lesión por reperfusión, el síndrome compartimental, lesión por aplastamiento, heridas crónicas, quemaduras e infecciones necrotizantes, contribuyendo a una mejor y mayor rápida cicatrización postquirúrgica. Además, minimiza gran cantidad de los riesgos que se utilizan como tratamiento del
preacondicionamiento quirúrgico y resulta eficaz para prevenir o reducir la respuesta del estrés oxidativo inflamatorio que induce la cirugía. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Mariana. Continuamos entonces y damos paso entonces a la doctora Mercedes Porta. La doctora Mercedes Portas es jefa del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital de Quemados de Buenos Aires, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva. La doctora Portas es parte de, digamos, es miembro IMERA también, y nos hablará un poco de la aplicación de la terapia de oxígeno hiperbárico en el Hospital de Quemados de Buenos Aires, su experiencia de su equipo y casos clínicos. Doctora, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Voy a presentar un poco la actividad del Hospital de Quemados, desde que recibimos la cámara hiperbárica. Y realmente es un hospital de quemados de Buenos Aires, pero tiene un área programática que corresponde con toda la República Argentina. Es monovalente de 70 camas, de alta complejidad para atención de quemados, y tiene como características un comité de radiopatología que atiende a los pacientes irradiados desde el año 1997, un banco de tejidos y una cámara hiperbárica. Dentro del pool de los pacientes atendidos, tenemos pacientes que prácticamente son adultos, en un 90%, tenemos 2 casos pediátricos por quemaduras eléctricas, por contacto con el celular, y también tenemos pacientes atendidos por sordera súbita, Parkinson, fibromialgia, úlceras arteriales venosas irradiantes, enteritis actínica, pie diabético, intoxicación por monóxido de carbono y fibrosis post-lipoaspiración láser. Realmente es muy importante para nosotros la disponibilidad de tener una cámara hiperbárica en el hospital, accesible, de acceso público, para todos los pacientes que ingresan al hospital, y para nosotros es un hallazgo, una bendición, francamente. Bueno, como dijo la doctora previamente, no voy a insistir, que lo que nosotros contamos en el hospital es una cámara de media presión, 1,4 ATA. Es muy importante el tema de la terapia de oxigenación, porque todas las lesiones que recibimos tienen hipoxigenación y fenómenos de isquemia reconstrucción. Entonces, lo que más necesitan los pacientes, las heridas de nuestros pacientes, es justamente esto: mejorar la oxigenación tisular. Les voy a mostrar algunos de los 90 casos, son pocos pero relevantes para nosotros. Una es una lesión por betaterapia. El paciente, en el año 85, se le practicó una incisión convencional de Kocher con una colecistectomía, y como no le gustó su cicatriz, el cirujano le indicó sesiones de betaterapia. El paciente hace una radionecrosis del tercio medio de la cicatriz, que va evolucionando en el tiempo. Esta es la característica que tienen las lesiones radioinducidas, que perpetúan en el tiempo cuando hay una sobredosis de radiación, como recibió este paciente, en donde por episodios recurrentes la lesión cerró, entre comillas, y volvió a recrudecer. Lo que nosotros indicamos es el protocolo de radiolesiones. En su momento, estamos hablando del año 2000 en adelante, nosotros no teníamos este beneficio. Se le indicó la pentoxifilina, obviamente por sus propiedades hemorreológicas para mejorar la microcirculación, y la vitamina D como antioxidante. O sea, ya estábamos en el camino de la antioxidación. El paciente, en ese momento, realizábamos la termografía. Ustedes ven la diferencia de temperatura de más de 2 grados entre la zona central lesional y la perilesional, y en todos los pacientes el ecodoppler para ver la vascularización. Este es el estado del paciente cuando nos dejó con el aparentemente curado, 2011. Ahora, ¿qué sucede? El paciente reingresa en el año 2021 manifestando dolor y una reapertura, digamos, de la úlcera radionecrótica adyacente a la zona. Esto es lo que observamos, pretratamiento con la cámara hiperbárica, una úlcera radionecrótica dolorosa que el paciente manifestaba, y bueno, él viene para la cámara hiperbárica, directamente así. Accede a la cámara, se le hacen 22 sesiones, ustedes ven el antes y el después. Esta foto representa prácticamente el estado actual. Igualmente el paciente sigue en tratamiento, porque lógicamente ha recibido una dosis de radiación, y este tratamiento tiene que ser
por mucho tiempo más. Esto no es de un día ni de tantas sesiones, sino que es a necesidad del paciente, debido a la fisiopatología que en ese momento fue radioterapia, beta-terapia. Acá se ve mejor vascularizada la zona, menos dimensión respecto al estado inicial, sin restos necróticos, es una lesión más limpia, menos fibrosis perilesional. El paciente había recibido en el año 85 una alta dosis de radioterapia, de beta-terapia, perdón. Esto pasa, estas lesiones por radiación son lesiones crónicas reagudizadas por las tormentas de citoquinas proinflamatorias. Entonces el paciente tiene que estar en control permanente. Este es el estado en que se encuentra el paciente. Y esta es la planilla que nosotros manejamos en el Hospital de Quemados, en donde se objetiva cada tratamiento en distintas hojas, es una hoja registrada para las sesiones de cámara hiperbárica. El paciente cuando ingresa, cuando realiza el tratamiento, con el consentimiento informado también de cada prestación, en la firma de la señorita Alejandra, que es Alejandra Acosta, que es la técnica que está a cargo de la cámara, y el paciente. Ustedes ven acá el total de las sesiones. Después tenemos otro caso, María, en la cual consulta en el año 2018 en el hospital. Acá no tengo tanto dato, pero sí quiero que vean la paciente. No tuve acceso a la planilla. Este es el inicio del tratamiento con la cámara y este es el post-tratamiento hiperbárico. Ustedes ven el crecimiento epitelial franco entre, siendo una úlcera arterial, que justamente la indicación de la cámara hiperbárica, el puente de dermis, el tejido granulante trófico, una buena vascularización, buenas esas expresas. De esto en que nosotros realmente podemos tener éxito como terapia coadyuvante para una buena cicatrización de la herida. Esto es parte del fenómeno de cicatrización, ayudar a la vascularización y la oxigenación local, como expresó la doctora Caneloto en la charla previa. Tenemos otro paciente, Walter, 54 años, él viajó de San Luis al hospital y hace la primera consulta en el 2021, antecedentes de diabetes tipo 2. En el 2014 le habían diagnosticado un cáncer de células escamosas en el maxilar inferior, recibió en el periodo 2015-2016 radioterapia, presentando osteoradionecrosis del maxilar inferior. Observen el paciente, esto pre-tratamiento, el ingreso del paciente con la lesión, la necrosis y la fibrosis, la necrosis central de la lesión con intenso dolor, que realmente no lo estamos ponderando en este momento con alguna tabla, pero sí es real que el paciente cede el dolor, cede la cantidad de antiinflamatorios que tiene que tomar, de analgésicos, importante la calidad de vida. Ese es el paciente post-tratamiento y ahora vamos a ver la comparación entre el antes y el después. Acá tenemos una retracción fibrótica perilesional con dolor, una úlcera radionecrótica. Es de difícil solución esto, pero con la cámara hiperbárica le podemos dar un respiro al paciente. La cicatriz, con 20 sesiones, acá lo que fueron sesiones consecutivas, como el hombre se había trasladado de San Luis, fueron diarias, o sea, esas 20 sesiones fueron prácticamente una por día, y la cicatriz se transformó en menos retráctil, o sea, más elástica, y la zona ulcerada prácticamente se hizo mínima, y el dolor se dio. Entonces, esto es lo más importante. Cuando el paciente agota todos los tratamientos, estos son recursos que hay que utilizar más. Estas son las sesiones del paciente, en total 20 sesiones, y él volvió a su provincia de origen. Después tenemos este caso que me pareció importante porque, bueno, es una complicación quirúrgica de una cirugía de columna, donde el cirujano realmente no nos conocía, no tenía idea de que esto estaba, en el tema de la terapia de oxigenación hiperbárica, y bueno, registra una foto en donde se ve la necrosis y dehiscencia de la sutura de columna. Hasta acá no habíamos entrado nosotros en acción, es enero de 2019, tomada por el paciente. Ustedes ven el grado de necrosis de la espalda, realmente importante, la profundidad y la extensión, y lo que le habían indicado eran curaciones con azúcar, que el paciente realizaba con cierta dificultad y con un apósito arriba realmente no es la indicación.
Entonces, esto es para que vean, intratratamiento, cómo va mejorando hasta lograr este estado. Yo no tengo la foto última, pero sí ustedes observan cómo mejora. Se va haciendo una cicatrización centrípeta de los bordes al centro, y hay un estímulo de la granulación periférica y hay menos tejido necrótico. Por supuesto, al paciente no se lo podía reintervenir, el paciente no quería, pero estaba prácticamente acusando a su cirujano de que esto había pasado como un tema de técnica, y nosotros aportamos un grado de tratamiento muy importante con satisfacción del paciente y también una contención de ambos, del paciente y del cirujano. ¿No es cierto? Y el estado acá, y mejor vascularización, mejor oxigenación con la aparición de un tejido granulante de tipo trófico, que es lo que va a favorecer que el organismo cicatrice a expensas de sus propios vasos, ayudado por la oxigenación hiperbárica. Tenemos otro caso, el Leonardo, de 52 años, enfermero, antecedentes diabetes tipo 2, y aparece una úlcera en miembro inferior derecho sobre una cicatriz fibrohialina del año 1995, había sido una quemadura. Esta es la primera consulta al hospital. Se observa una úlcera necrótica, no infectada, sobre la cara anterolateral de la pierna, con restos de escara, todo sobre un tejido cicatrizal, que todo sin tratamiento, ¿no? Esta es la admisión. Esta es una vista cercana de la lesión, objetivando todo lo que dije, ¿no es cierto?, acelerando el grado de fibrosis. El 13 de junio ya había realizado 3 sesiones y se ve la escara, una escara que aparece, es un tejido que está muerto, que hay que sacar, cosa que hicimos nosotros. Esto es por resección de escara, que se hace en consultorio, ¿no es cierto? Acá estaba la escara. Lo principal es que no tenga ningún tipo de escara, porque eso altera la cicatrización. O sea, es como cubrir una pared entre la periferia de la lesión y el centro de la lesión. Entonces hay que sacar todo tejido necrótico para mejorar la cicatrización secundaria. Seguimos. El paciente experimenta un signo evidente de cicatrización en forma centrípeta, con un borde superior que todavía hace una rescara, porque bueno, esto hay que ayudarlo. Es un paciente diabético que ya tiene trastornos circulatorios periféricos. Observamos el borde superior, tejido granulante, con trofismo y vascularización, ¿no? Va cerrando, ustedes ven la fibrosis cicatrizal, epitelización, brotes, acá todavía queda escara. Bueno, seguimos en tratamiento. Acá está una visión con la escara, acá está cómo se va desprendiendo, muchas veces con bisturí, los vamos resecando en consultorio. Este seguimiento se hace 1 o 2 veces por semana, el paciente hace una cámara por semana. Este es el estado, o sea, el cierre, cómo va cerrando, la parte inferior. Entonces, el 1 de noviembre del 2022 se han realizado 29 sesiones de oxígeno hiperbárico con buena tolerancia. El paciente continúa en tratamiento, se observa una curación de la lesión de un 95% sin dolor, se indica crema hidratante perelesional, que es lo que nosotros damos en el hospital, que también indicamos hidrocortisona al 0,5%, y cubrimos con un apósito hidrocloide y una media elástica, que es lo que ayuda el paciente también utiliza. Estado de la lesión, la planilla con todas las sesiones que realiza el paciente, el antes y el después, con su consentimiento, y el estado inicial, estado comparativo, y el estado post-tratamiento. Todas las sesiones que se realizan, la cámara hiperbárica que tenemos tiene 90 demandas, así que muchas veces hay que, como mañana y tarde, trabaja, inclusive la señorita Alejandra Costa también a los sábados, se propone también los feriados, en fin. Yo creo que si tuviéramos 3 cámaras, también estarían trabajando 3 cámaras. Total, 29 sesiones, entre un estado inicial y el post-tratamiento. Realmente un grado de éxito bastante importante, el paciente conforme. Margarita, de 72 años, es una consulta al hospital por una úlcera en miembro inferior derecho de larga data. En este caso ella nos conectó vía telefónica demandando cámara hiperbárica, por lo que conocía a través de las redes. Una señora mayor, no tan mayor, pero digamos como que estaba inquieta con ese tema. Este es el aspecto de la lesión,
el comienzo, la primera consulta, hipoperfundida, contaminada, realmente de mal aspecto, estaba también dolorida, y este es el aspecto con 10 sesiones de cámara hiperbárica, es más trófico el aspecto, tiene brotes epiteliales, que son estos. Esto es un buen pronóstico porque habla de hipervascularización, de oxigenación, y el paciente sin dolor. Esta es la planilla, la señora Mirta, acá están las sesiones, en total 44 sesiones, y ella sigue en tratamiento. Es un método coadyuvante. Paula es una paciente de 51 años con serología positiva, con un cáncer de vulva, con lesiones por radioterapia. Este es el aspecto, una vulvovaginitis actínica con intenso dolor, imposible su calidad de vida prácticamente. También accede a la cámara hiperbárica, en el grado de inflamación, que tiene una zona tan delicada, tan difícil de tratamiento, imposible ocluirla, entonces hay que manejarla de una manera muy especial, como por ejemplo con apósitos de vaselina, como se fue manejando. Ingresa a cámara el 4 de octubre, hace una sesión, todavía tiene acá, cuando ven ustedes el grado de inflamación que tiene, y vamos a ver distintos momentos, la tercera sesión, donde se ve la epitelización de esta zona, lo más confort para la paciente. Yo considero que es el único tratamiento como para este tipo de casos, y ni siquiera poner un injerto, porque esto hay que estimular lo que el paciente tiene, que es la cicatrización, ayudar. Este signo evidente de epitelización, localmente le indicábamos apósitos de gasa vaselinada, digamos, para el confort de la zona, y lavados, obviamente, con jabón neutro. En estos casos que realmente nos estimula a seguir. Después, el caso de un paciente joven al cual se le realizó una intervención quirúrgica por fimosis, que se llama apostoplastía, que en horas comienza a desmejorar, y entonces es cuando su médico interviniente, su cirujano, lo llama por interconsulta al Hospital de Quemados, un médico urólogo, para solicitar el traslado. Y bueno, atinente a la foto que me envía el cirujano, es que yo le digo que rápidamente se traslade al hospital. Ingresa al hospital el día 7 de noviembre, inmediatamente con el tratamiento hiperbárico, ¿no? Decidimos dejarlo internado. El médico le había indicado silostazol, fraxiparina y antibióticos de forma empírica. Al principio comenzó con intolerancia a la presión, con dolor o talgia, la que se dio después de la continuación con el tratamiento favorable para el paciente. Recibió 5 sesiones de cámara, logrando el no avance de la necrosis. Ahora lo vamos a ver. Este es el día de la consulta al hospital, el 7 del 9, el paciente se había operado el día anterior. Intervención quirúrgica, ustedes ven el grado de compromiso veneal. A la primera sesión presenta sangrado, lo que nosotros tomamos como una respuesta positiva al tratamiento. Realmente estaba muy desesperado el paciente y su médico. Y esta es la restitución ad íntegro del paciente, el antes y el después, cómo es la evolución. El estado inicial, ustedes ven acá, el estado inicial del paciente, realmente muy asustado, y aparte, bueno, lógicamente, y post tratamiento con solo 5 sesiones de cámara hiperbárica. El paciente fue dado de alta con esta evolución, buena evolución. Bueno, me despido y doy gracias por esto. Tenemos algunas de ellas. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Espectacular como siempre. Un lujo tenerla y contar con usted en estas simposios y estas jornadas. Bien, seguimos entonces. Vamos a invitar al doctor Carlos Padilla, que también es parte del Hospital de Quemados de Buenos Aires, el Hospital Arturo Illia. Doctor Carlos Padilla es especialista en cirugía plástica reconstructiva. Doctor Carlos, cuando quiera puede compartir pantalla. Bueno, como bien Fabricio me presentó, soy el doctor Carlos Padilla Durán.
Trabajo en el Hospital de Quemado de la Ciudad de Buenos Aires, en el servicio de cirugía plástica y reparadora de este hospital. Voy a presentar ahora un trabajo que presentamos justamente en el congreso del último año de quemaduras argentino sobre lesiones radioinducidas tratadas bajo un manejo de cámara hiperbárica. Para introducción, las lesiones radioinducidas son una terapéutica muy controversial y difícil manejo en la medicina, tanto para el médico como para el paciente. El paciente sometido a varios tratamientos, y a veces, muchas veces simultáneo, que es lo ideal, que produce cansancio y algunas veces no se puede ver un efecto lo más pronto posible. Además de que estas lesiones producen una alta tasa de recidiva. Siguiente. Ahí seguimos. Las alteraciones que producen las lesiones radioinducidas son, en grandes rasgos, tres, que producen alteración en la cicatrización en sí. Una hipoxia tisular del lecho cruento que vamos a tratar, un retardo en la quimiotaxis y una fibrosis posterior a estas lesiones. Vamos a la siguiente. Sí. En cuanto a la terapia de oxigenación hiperbárica, es una gran herramienta que tenemos nosotros para el manejo de estas heridas en nuestro hospital y siempre la tratamos de ayudar o sumar a una terapia de curaciones locales. La terapia de oxigenación, como ya dijo previamente la doctora, produce una hiperoxigenación de los tejidos, que esto genera un propicio de granulación óptimo para una buena granulización. Siguiente. Bueno, acelera el cierre de la herida, ahora vamos a ver los fundamentos, y mejora la calidad de la cicatrización. Siguiente. Esto es un poco de teoría. Como dijimos anteriormente, el oxígeno es transportado en la sangre unido a la hemoglobina y también libre en la sangre. Y a presiones de una atmósfera, que es la presión a nivel del mar, el oxígeno ejerce una presión parcial del 21%, que sería un 160 milímetros de mercurio. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver que con la terapia de oxigenación, una inhalación de oxígeno al 100% y una exposición ambiental, microambiental, dentro de la cámara hiperbárica, mayor a una atmósfera, aumenta hasta 12 veces este valor del oxígeno en sangre. Siguiente. El estado de hiperoxigenación lo que produce es aumento de los radicales libres de oxígeno y nitrógeno, estimula los factores de crecimiento y promueve la neovascularización. Esto hace que el fibroblasto produzca mucho más colágeno y tejido de la matriz extracelular. Siguiente. En cuanto a nuestro trabajo, es un trabajo que hicimos desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019, un total de 9 pacientes en nuestro hospital, que se hizo una terapia de oxigenación a 1,45 atmósferas, que es lo que llega a nuestra cámara hiperbárica, que ahora vemos al costado izquierdo imágenes de ella, y todos los pacientes pasaban por una valoración por otorrinolaringología para evaluar la indemnidad del tímpano por el riesgo que produce de barotrauma este tipo de procedimientos. Además, también pedíamos como protocolo una radiografía de tórax para descartar justamente bullas efisematosas, que esto lo contraindicaba al paciente a empezar con la terapia. Siguiente. Se tomó, como siempre nosotros hacemos en este hospital con respecto a este tipo de lesiones, como un adyuvante de la terapéutica de base
que venía trayendo el paciente, porque mayormente recibimos pacientes de interconsulta de otros hospitales. Hacíamos una curación previa de la herida, mayormente una curación húmeda de estas lesiones, y un registro fotográfico. Siguiente. Entre los criterios de exclusión para este trabajo fueron pacientes que tuvieron menos de 10 sesiones, que solamente hayan sido lesiones por radiación y que tengan alguna alteración en la cicatrización, como la diabetes, inmunodeficiencia o insuficiencia venosa crónica. Y es algo también excluyente la claustrofobia de historia de claustrofobia de cada paciente, que es lo que contraindicaba este procedimiento. En cuanto a los resultados que obtuvimos con la terapia de oxigenación hiperbárica en estas lesiones radioinducidas, fue que logramos demostrar la aceleración del cierre de las lesiones en todos los pacientes, y nosotros en nuestro trabajo lo dividimos en 3 grupos. Tomamos un grupo A, un grupo B y un grupo C, y algo más subjetivo que se tomó como una fase de intermedia, le llamamos nosotros, a la visualización de granulación macroscópica en la evolución. Siguiente. Ahora le voy a explicar cuáles fueron los grupos que armamos. El grupo A, en el cual tenemos 6 pacientes, se notó una mejoría importante del lecho a los 30 días de iniciar la terapia, y con un cierre definitivo de la herida antes de los 60 días. Al siguiente, en el grupo B, que tenemos 2 pacientes, vimos también una notable mejoría macroscópica de granulación a los 30 días, pero un cierre definitivo sin recidiva antes de los 120 días, sería 4 meses. Y un grupo C, que es un grupo que se vio una fase intermedia, o sea, la granulación no la vimos como los otros grupos, la vimos más retrasada, 45 días, y presentó una recidiva, que es la característica de estas lesiones, por eso son de difícil manejo. Esto es un cuadro de lo que expliqué recién. En la columna azul vemos los días de terapia para la granulación, y el lado derecho tenemos una columna naranja, el día del cierre. Obviamente en el grupo C tenemos a los 60 días cuando fue la recidiva. Siguiente. Ahora le voy a presentar registro fotográfico de cada paciente, de cada grupo. Esta paciente pertenece al grupo A, una señora de 60 años de edad que fue sometida a radioterapia por cáncer de mama. Nos consulta al hospital, hicimos sesiones de terapia hiperbárica, 3 sesiones por semana, en un total de 1 mes, y ahora vamos a ver en la siguiente la evolución que tuvo. Eso sería el resultado después de 1 mes. Vemos la herida completamente cerrada, epitelizada, y la verdad que la paciente estuvo satisfecha. Vamos al grupo B, una más del grupo A. Este es un señor de 70 años que fue sometido a una angioplastía coronaria de larga duración, más de 5 horas, y esta lesión fue una lesión, un efecto adverso. También comenzamos con una sesiones de cámara hiperbárica de 3 por semana, y tenemos la evolución en la siguiente foto, donde vemos que ya la granulación había estado en los 30 días y cierre definitivo a los 60 días. Vemos la última donde ya está epitelizada. Siempre con 3 sesiones por semana. Y después tenemos las pacientes del grupo B. Esta también fue sometida a radioterapia por cáncer de mama. Se presentó el hecho de granulación antes de los 30 días y una resolución a los 3 meses. En las siguientes imágenes podemos ver la evolución que tuvo.
y la resolución. Eso tardó 3 meses en cicatrizar. Tenemos una paciente más del grupo B. Esta paciente se hizo radioterapia por cáncer de mama del lado derecho también, pero acá la foto se ve tal vez más llamativa por el aspecto que tiene. Además de tener una lesión radioinducida, estaba sobreinfectada con un hongo cutáneo. Entonces hicimos las sesiones de cámara hiperbárica y asociamos corticoide tanto tópico como sistémico. Esta es la evolución a los 4 meses. Vamos a la siguiente. Y tenemos este paciente del grupo C que fue sometido a radioterapia después de una cirugía de cáncer de vesícula biliar. Y el único paciente que tuvimos recidiva. Tuvimos que hacer las curaciones locales, además de la cámara hiperbárica. Tenemos la siguiente foto, donde se ve una granulación que está después de los 30 días. Es una cicatriz muy difícil, que a los 60 días vimos que se reabrió, recidivó, y tuvimos que continuar con las sesiones, pero este paciente terminó con una resolución quirúrgica. De los 9 fue el único que fue recidivo. Entonces, como conclusión, tenemos que la terapia de oxigenación hiperbárica mejora la evolución del lecho, estimula la granulación, lo vimos macroscópicamente, y el cierre de las lesiones de este tipo. Se evidencia un bajo porcentaje de recidiva, logrando la curación de las heridas en un periodo menor de la cicatrización habitual de lo que son este tipo de lesiones. Y esto a tener en cuenta, siempre en estas lesiones tiene que ser asociado a la terapéutica local, ya sea curaciones húmedas o curaciones, que es lo que hacemos nosotros, o curaciones indicadas por su médico de cabecera. Nosotros a la terapia hiperbárica la usamos como complemento, no solitaria. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Vamos a invitar ahora a Gonzalo Monge. Gonzalo es especialista en kinesiología respiratoria, es terapista respiratorio certificado y además es director clínico de Biobárica Chile. Gonzalo nos va a hablar un poco de los beneficios y la seguridad del tratamiento de oxigenación hiperbárico en el post cirugía. Cuando quiera, Gonzalo. Primero que todo, agradecer la invitación de la sociedad y estar con estos 3 expositores de muy gran nivel, que todos ustedes lo saben. Y bueno, viendo un poco, perdón, el contexto de que yo llevo poco tiempo en el contexto de la terapia de oxigenación hiperbárica, y vengo de un mundo que está muy basado en la evidencia. El tratamiento de oxigenación hiperbárica en el contexto de heridas es lo que tiene mayor evidencia, ¿cierto? Si lo llevamos a ese punto. Entonces, pasa a ser tremendamente interesante, sobre todo por lo que explicaba la doctora Caneloto, desde el punto de vista de la fisiología hasta, ¿cierto?, como terminábamos, que es un muy buen coayudante en conjunto con, ¿cierto?, el manejo de enfermería y el manejo médico. Y eso yo creo que es la primicia, ¿verdad?, de esta terapia. Nosotros, ¿verdad?, como sociedad ni como especialistas, ¿verdad?, en este tipo de intervenciones, planteamos que, ¿verdad?, la cámara hiperbárica por sí sola va a generar algo, y eso es muy importante para todos los oyentes que están hoy en día con nosotros, sino que, ¿cierto?, es un excelente coayudante en el caso de la herida, no solamente para disminuir los tiempos, ¿cierto?, sino que también evitar infección, disminuir dolor, ¿cierto?, inflamación, etc. Basado en esto, y como bien decía el doctor Fabricio, yo les quiero mostrar un trabajo que está en vías de publicación, que está en revisión hoy en día, que vimos la seguridad del tratamiento. Esto nace básicamente porque en Chile, y yo creo que a nivel latinoamericano y por qué no decirlo mundial, se empieza a conocer este tipo de terapia inicialmente a nivel de deporte. Acá se puede poner el puntero láser.
Djokovic, se publicó en algún minuto que andaba con una cámara hiperbárica en su tráiler por una lesión, ¿verdad?, que tenía al hombro. Lukaku, y bueno, tuvo una alianza ahí con Biobarica Italia cuando estaba en el Inter de Milán en su primera etapa, en donde también, ¿cierto?, él la promovía dentro, ¿verdad?, de su acondicionamiento físico. Y así James y muchos jugadores de fútbol. O sea, esto partió a nivel deportivo, donde se empezó a ser conocido, siendo que una terapia muy antigua, como bien sabemos, y posteriormente algunos artistas, ¿cierto? Y en el caso de Chile, Jorge González, que es el vocalista de Los Prisioneros, él tuvo un accidente cerebrovascular y después de 6 meses haciéndose cámara hiperbárica en conjunto con rehabilitación, lógicamente, tanto motora, fonoaudiológica, apareció, ¿cierto?, en los medios bastante bien, versus cómo había quedado con este accidente cerebrovascular, y ahí se potenció mucho en Chile el reconocimiento de este tipo de terapia. Pero cuando queremos hablar de este tratamiento, ya hemos ahondado bastante, ¿verdad?, en algunos puntos, sobre que vamos a estar en un cierto dispositivo con alta concentración de oxígeno, con FIO cercana al 100%, pero para poder ocupar este oxígeno necesitamos esta hiperbaria. Y esa va a ser la clave en donde podemos, ¿cierto?, ver los beneficios que tiene, ¿verdad?, esta hiperoxia, que ya lo mostramos, ¿verdad?, con los otros exponentes, así que no vamos a andar en esto, sobre todo, ¿verdad?, de acelerar los procesos de cicatrización en tejido, que es uno de los casos puntuales que estamos viendo hoy en día en este simposio. Cuando vamos a los consensos, si vemos el consenso europeo, y sobre la última presentación, ¿verdad?, del doctor, efectivamente en radionecrosis o en el contexto, ¿verdad?, del cáncer, se ocupa bastante o tiene muy buena evidencia, ya la cámara hiperbárica, como podemos ver acá, ¿cierto?, que si bien está en esta primera línea, ¿cierto?, la radionecrosis, podemos ver acá evidencia tipo B, ¿ya? También, ¿cierto?, tenemos en el caso de fracturas, ¿verdad?, o otro tipo de lesiones también, musculoesquelética, etcétera, también evidencia en donde los consensos ya recomiendan este tipo de intervenciones en muchas alteraciones y no, obviamente, podemos dejar atrás que son las heridas. ¿Ya? El pie diabético, ¿cierto?, o las lesiones de pie diabético tienen muy buena evidencia, nosotros en nuestro centro hemos tenido muy buena experiencia en esto, ¿ya? Pero hoy en día estamos hablando de la cirugía, pero no podemos dejar de lado que son heridas, ¿cierto?, que esto nos va a ayudar bastante. Los consensos hacen una línea, ¿ya? Y es muy importante esto porque cuando uno ve revisiones sistemáticas de cómo la terapia de oxigenación hiperbárica ayuda a estos procesos, ¿verdad?, postquirúrgico de herida, muchos hablan desde 1.4 atmósferas hasta 2 o 3 atmósferas en algunas cámaras rígidas. Las sociedades determinan que para lograr los efectos, ¿verdad?, fisiológicos deseados, las presiones deben ser sobre 1.4 atmósferas. Por lo tanto, todo equipo, ¿verdad?, que genere presiones menores a esto, no debiera cumplir, ¿verdad?, lo que nosotros queremos lograr. Y eso hay que tenerlo muy claro, todos los profesionales que estamos involucrados en esto, o derivadores a este tipo de equipos, para, ¿cierto?, cerciorarse de que cumplan este tipo, ¿verdad?, de presiones. Algunos trabajos, miren este, que en cirugía plástica, principalmente reconstructiva, acá salen las patologías desde síndromes compartimentales hasta, lógicamente, lesiones tanto óseas como desgarro de tejidos, ¿ya?, en este hospital. La conclusión es que claramente ellos lo ocupan como inductores, ¿cierto?, para mejorar ciertos procesos no solamente inflamatorios, sino que también evitar infecciones y acelerar procesos. Este metaanálisis, en conjunto, ¿verdad?, con las patologías que ellos vieron, tomaban desde 10 sesiones hasta 40, según obviamente el manejo médico y enfermería. Ese pareciera ser un poco el promedio. Yo al final de esta presentación les voy a mostrar, por lo menos desde el punto de vista de cirugía plástica y también de otro tipo de intervenciones quirúrgicas, cuáles son los promedios que nos están solicitando a nivel nacional o chileno, ¿verdad?, los médicos que trabajamos nosotros.
Hace poco tuve la posibilidad de estar en el Congreso Internacional de Cirugía Estética, ¿cierto? Plástica y Regenerativa, presentando el mismo trabajo que les voy a mostrar hoy. Y pasó algo bien curioso, que todavía no hay un consenso claro, por lo menos en cirugía plástica, de cuándo iniciar la cámara hiperbárica, una vez terminada la cirugía o, ¿cierto?, a los días después. En el caso de nuestra experiencia con nuestros cirujanos plásticos de acá de Chile, habitualmente se hace de manera inmediata. El paciente va hasta con drenaje, ¿cierto?, para disminuir la inflamación y el dolor inicialmente, aparte de favorecer los procesos regenerativos. Y sobre el número de sesiones, también es interesante lo que les voy a plantear más adelante, que pareciera ser, ¿cierto?, un indicio de lo que están solicitando hoy en día. Este trabajo, que es muy interesante, ya que se hace en Houston, determina un modelo predictivo para determinar sesiones, un modelo matemático, ¿sí?, donde claramente determina sesiones, volvemos a lo mismo, entre 10 a 20 sesiones, obviamente según el caso, que, insisto, son modelos predictivos. La evidencia siempre va a ser más dura que un modelo, ¿verdad?, matemático, pero dentro de la propuesta de este grupo, volvemos a lo que hemos dicho en todo este simposio. Yo con esto voy a mejorar, ¿cierto?, la oxigenación de tejido, reduzco la inflamación, isquemia, repercusión, ¿cierto?, la herida, y lógicamente todo esto mejora los procesos. Así que mi invitación claramente es a poder usar este tipo de terapias en heridas, ¿cierto?, tanto en el pre, que eso es muy importante, que también ahí lo nombraron dentro del simposio. Hoy en día se ocupa mucho para preparar los tejidos antes de la intervención. Pacientes fumadores, diabéticos, ¿cierto?, que van a tener mala cicatrización por ciertos factores, ¿cierto?, se ocupa mucho en hacerlo en el prequirúrgico y aparte, ¿cierto?, en el postquirúrgico. Este trabajo, que lo hicimos, ¿verdad?, con el grupo chileno, tanto que trabaja en biobárica como con otros, ¿cierto?, autores de la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma, nace, como les comentaba, de que cuando derivamos pacientes a este tipo de intervenciones, la literatura nos dice que pueden pasar ciertas cosas, que puede haber claustrofobia, que se nombró por ahí, que puede haber dolor de oídos, la famosa otalgia, que puede haber obstrucción de oídos, que puede dañar el tímpano, otra estructura, pero siempre desde el contexto de la fisiología de lo que uno pensaría que podría suceder, ¿verdad?, cuando aumento las presiones, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer el seguimiento de nuestros pacientes para determinar la seguridad del tratamiento, y es lo que les queremos exponer ahora. Nosotros tuvimos un número de 173 pacientes, en donde fueron más de 1.300 sesiones ya las que se trabajaron para llegar a este reporte. Tuvimos, ¿cierto?, edades, como pueden ver acá, que entre los 30 y 60 años, es un gran porcentaje de la población que vimos. Ahí voy a mostrar los gráficos donde había más mujeres que hombres. Y lo interesante, ¿cierto?, sobre las patologías, podemos ver acá que tenemos, ¿cierto?, pre y postquirúrgico, fibromialgia, dolor crónico, enfermedad de Parkinson, lesión medular, parálisis facial, etc. O sea, vimos muchas patologías, pero lo más importante acá que nos concentramos, ¿cierto?, como pueden ver acá, en los pre y postquirúrgicos, que son cerca de 29 pacientes, ya que es lo que me interesaba un poco mostrar y es lo que se relaciona el simposio el día de hoy. ¿Qué cosas se midieron en estas 1.339 sesiones? Lo que nos da, ¿cierto?, un N bastante interesante para determinar lo que queremos decir, que el tratamiento es seguro. El barotrauma objetivo, o sea que efectivamente hubo un barotrauma, no solamente la sensación, fue de 0%, ¿ya? El subjetivo fue de 55%, ¿ya? Pero acá es bien interesante, 55 sesiones, esto es un 4.1% de todas las sesiones. Pero esto es bien, como les decía, o pasa a ser bien interesante porque como es subjetivo, o sea, yo siento que se me tapan los oídos, fue muy manejable con la presurización del equipo o despresurización.
¿ya? A considerar, lógicamente, cuando estamos viendo a nuestros pacientes, que siempre está el clínico presurizando, despresurizando el equipo, viendo desde el punto de vista visual cómo está el usuario, si tiene molestia o no. Sobre la disnea, la claustrofobia solamente se dio en un 0,5%, hipoglicemia, obviamente fue en un paciente, ¿verdad?, que tenía diabetes mellitus, ¿ya? De saturación no se dio en ningún caso, y en otras variables como la hipotensión, etcétera, no se dieron tampoco en ninguna situación. Acá la revista no nos permitió, ¿cierto?, generar o la separación de pre, postquirúrgico, etcétera, entonces quedaron comerías directamente, así que tuvimos, ¿verdad?, una frecuencia interesante de pacientes para poder demostrar los efectos. Y como teníamos también mucha herida que estaba asociada a cirugía plástica, el número, ¿verdad?, de mujeres era mayor que en hombres, ¿ya?, en este escenario. ¿Qué podemos concluir, ¿verdad?, de nuestro trabajo? Primero que todo, que tuvimos una población que sobre los 60 años tenía más tendencia a sufrir este barotrauma subjetivo que los menores de 60, y los tiempos de presurización también pudimos, ¿verdad?, determinarlos que eran sobre los 5 minutos, pero como pueden ver acá, cerca de los 7,5 minutos, ¿verdad?, de presurización, y algo cercano a la despresurización para generar la mínima cantidad de molestia en los usuarios. Cuando nosotros hicimos un estudio comparativo con otros trabajos, por ejemplo, acá en negro está el equipo Revitalier 430, ¿ya?, que es el que ocupamos quizás muchos de los que estamos en el simposio. Vimos, ¿cierto?, un estudio comparativo con 1,5 atmósferas y con equipos que están sobre la 2 atmósferas igual a esta. Nos encontramos con algo bien interesante, que si bien nuestro reporte generó más barotraumas subjetivos, o sea, la sensación de dolor de oídos del paciente versus otras presiones, podemos ver acá que nuestro barotrauma objetivo, o sea, que efectivamente el paciente tuvo una problemática, es 0, versus, ¿cierto?, otras presiones que los pacientes sí generaban algún tipo de molestia. Y en otros parámetros, lógicamente no tuvimos mayores incidencias, lo que determina un tratamiento tremendamente seguro, donde los pacientes no refieren disnea, no refieren mareo, claustrofobia. Habitualmente, como hacemos o somos muy rigurosos en la evaluación inicial, ya sabemos si la presentan, por lo tanto vamos con otro cuidado en este tipo de casos. La saturación de oxígeno no se va a afectar, la frecuencia cardíaca tampoco, incluso tienen favorablemente cambios, que es lo que voy a mostrar en estas gráficas. Acá vemos la frecuencia cardíaca, que lógicamente disminuye posterior al tratamiento y se mantiene, ¿ya?, un par de horas, asociado obviamente al hiperóxia. Recordemos que el aumento de oxígeno disminuye el trabajo cardíaco, por lo tanto yo esperaría también una disminución en la frecuencia cardíaca. Y vemos, ¿cierto?, en el gráfico de su derecha, que la frecuencia, o sea, la saturación de oxígeno también aumenta posterior al tratamiento y se mantiene también en el tiempo, que es lo esperable después de un tratamiento como este. ¿Qué podemos concluir? Que nuestro estudio de vigilancia, ¿verdad?, de seguridad, los efectos, ¿verdad?, asociados son menores, ¿ya?, o son mínimos, en relación, ¿cierto?, que no tenemos barotrauma objetivo, que podría ser la mayor problemática en este tipo de terapias que aumentan las presiones atmosféricas del medio, y un tratamiento seguro que se puede hacer sin problemas en una cámara portátil, ¿verdad?, y uniplaza, como son las que ocupamos por lo menos en muchos centros hoy en día. Para terminar, les quiero dar un resumen de nuestros centros. El promedio en el contexto de usuarios sometidos a cirugía plástica, hemos tenido 56 pacientes, esto es lo que va del año 2022, siendo que esto se puso muy lento por la pandemia, y a medida que se fueron, ¿cierto?, o se fueron abriendo las restricciones, la gente pudo operar más, ¿cierto?, porque recordemos que en algún minuto solo se podían hacer cirugías que estaban asociadas a riesgo vital o que fueran importantes, y no otras que pudieran esperar. Una vez que se abrió esto, que fue como a mediados de año, pudimos retomar un buen número, pero de 56 pacientes que hemos tenido, se han hecho un total de 281 sesiones, donde el promedio, tanto pre y postquirúrgico, bordea las 5 sesiones.
O sea, hemos visto que los cirujanos en Chile, estadísticamente hablando, están enviando a los usuarios 5 sesiones para preparar los tejidos y 5 sesiones posteriores. Hemos tenido algunos casos que aumenta este número de sesiones, pero está asociado quizás al manejo con enfermería, de herida, que no está cicatrizando bien, etcétera, pero pareciera ser que con esto andan bastante bien por lo que hemos hablado, el feedback o retroalimentación que nos dan los cirujanos. Frecuencia, día por medio, ¿ya? O idealmente, ¿verdad?, todos los días, pero día por medio ha sido la frecuencia, ¿verdad?, 3 veces a la semana, ¿ya? La frecuencia que más se ha dado. Y en otros casos de otras cirugías, como de rodillas, etcétera, hemos tenido pacientes, 7 usuarios hasta ahora, que han tomado un total de 84 sesiones, donde el promedio pareciera estar dentro de las recomendaciones que dan tanto las revisiones sistemáticas como, ¿verdad?, algunos modelos aritméticos que yo les mostraba, que están entre las 10, 40 sesiones, el promedio acá está en 12, sobre las mínimas, y lógicamente esto nos invita a seguir teniendo datos y ojalá poder investigar cirugías que sean muy puntuales, como muy bien nos mostraban en el caso de los quemados, ¿verdad? O en la radioterapia, que ya vemos que hay muy buenos resultados y ya más o menos hay claridad, que esto va a depender claramente del tipo de herida y la condición del usuario, pero ya tener una claridad del número de sesiones, ¿verdad?, a recomendar por parte del área médica. Eso era lo que les quería mostrar, espero que haya sido su gusto. Cualquier duda, lógicamente, son las que se vienen ahora, así que dejamos abierto ahí al doctor Fabricio para que continúe moderando este muy buen simposio. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muy amable. Bien, vamos a hacer, son breves las preguntas, la mayoría son generales, así que las voy a decir ahora, los disertantes que quieran participar. Bien, tengo alguna para la doctora Caneloto puntualmente, más orientada hacia los fundamentos. En primer lugar, preguntaban si, bueno, si se puede usar en paciente pediátrico y a partir de qué edad. Y aprovecho una vez y te pregunto, Doc, ¿cuál es la diferencia puntual entre una cámara hiperbárica de 1.4 atmósferas y una de 2 atmósferas en cuanto a los tratamientos? Bueno, a ver, en un principio mencionar, aprovechando la primera pregunta, que la terapia de oxigenación hiperbárica no tiene efectos adversos, entender que estamos aumentando la llegada de oxígeno a los tejidos, así que nuestra droga que usamos en este caso es la hiperoxigenación, así que no presenta efectos adversos, y sí tiene muchos efectos fisiológicos sistémicos integrados, como es, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, el aumento de la utilización periférica de la glucosa. Entonces los diabéticos de insulina dependientes requieren menos utilización de insulina, para controlar sus glucemias. Entonces ayuda integralmente a eso, ayuda a la función neurocognitiva, a todos los procesos inflamatorios. Entonces es una muy buena terapia complementaria que a su vez ayuda a mejorar toda la función integral del organismo. Al no tener efectos adversos, pero sí alguna contraindicación, que ahora la hablamos, no está contraindicado en pacientes pediátricos, lo pueden usar desde el día 1. De hecho, mi caso de paciente más chiquito es una bebé de un día con un síndrome de Nicolau por una aplicación de penicilina. Mientras no tenga la contraindicación principal, que es bullas pulmonares o neumotórax espontáneo ocasionado por las bullas, puede aplicarse en cualquier paciente de cualquier edad sin ningún tipo de contraindicación ni de problema. Los efectos adversos, como le mencionaba recién, no son ninguno. Sí hay cuidados especiales que uno puede tener en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos. Por esto que también hablaba Gonzalo, baja el gasto cardíaco y en algunos casos puede elevar un poco la TA como respuesta de la reacción a la macrocirculación que genera. Si el paciente hipertenso está bien tratado y controlado, no hay ningún problema con la utilización de la terapia de oxigenación hiperbárica en este caso. Y después son cuidados especiales en relación a embarazadas, que solo se indica si es necesario costo-beneficio a la terapia de oxigenación. Así que se puede aplicar perfectamente a pacientes pediátricos sin ningún tipo de complicación. En cuanto a la segunda pregunta, los efectos fisiológicos que nosotros nombramos todos se ven a partir del efecto de la hiperoxia de 1.4 atmósferas.
Así que hay cámaras de presión media y cámaras de alta presión, que son las cámaras que vienen funcionando hace más tiempo. Se empezó a trabajar muchos años con alta presión. De hecho, yo tengo más de 20 años en trabajo en medicina hiperbárica y mi primera formación fue en alta presión y trabajábamos a presiones altas y a presiones medias. Me refiero a 2 atmósferas y después empezamos a trabajar a presiones medias porque veíamos resultados fisiológicos similares y teníamos menos riesgos de efectos adversos como podría ser el barotrauma en ese caso. Lo que se vio después en varios trabajos es que a partir de 1.8 atmósferas aumenta el riesgo de hiperexcitabilidad neuronal, con lo cual en pacientes sometidos a presión a mayor presión pueden tener en algunos casos convulsiones y ahí sí aparecerían estos efectos adversos que son más mediados por el aumento de la presión. Y también se vio que, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular por arriba de 1.8 o a 2 atmósferas empieza a bloquearse y ya no se estimula tanto como se estimula a menor presiones, y que el efecto antiinflamatorio, antioxidante, es mucho más notorio cuando uno somete a los pacientes entre 1.5 y 1.8 atmósferas que cuando uno los somete a más de 2 atmósferas. Todo el efecto de aumento del estrés oxidativo, aumento de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno y la compensación por el sistema antioxidante que hace nuestro sistema celular, también se puede ver más dañado, depende del estrés oxidativo que presente cada paciente, si se usa mayor presión o mayor tiempo de exposición. Porque acá la toxicidad del oxígeno empieza a jugar su rol cuando uno maneja mayor exposiciones o mayor presiones según los tiempos. Pero si uno hace protocolos seguros y estables, que son sesiones en general de 60 o de 90 minutos, separadas por 4 o 5 horas, si uno va a hacer doble sesión diaria, dentro de las atmósferas indicadas que corresponden a cada protocolo, no hay ningún riesgo ni ninguna contraindicación, sacando la contraindicación que les acabo de mencionar. Con lo cual es bastante seguro, efectivo, realizar tratamientos a 1.5 atmósferas por todos los efectos fisiológicos. Todos los pacientes que han mostrado, en este caso son pacientes tratados a 1.5 atmósferas, y en mi experiencia personal, que es mucha, los resultados que yo he visto en el tratamiento de heridas en general y en la mayoría de las patologías es similar, porque está demostrado que los efectos fisiológicos ocurren a partir de 1.4 atmósferas. Tengo por acá otra pregunta. Rápidamente, Doc, si la puede contestar. Tengo entendido que el estrés oxidativo producido por la terapia hiperbárica va a ser dependiente de la presión aplicada. Hemos observado que cuando aplicamos 1.5 o 2 atmósferas, la generación de estas especies oxidativas es mínima, pero cuando se aumenta más, aumenta dramáticamente. ¿Esa es su experiencia? Bueno, un poco lo me adelanté, soy así, acabo de explicar un poco cómo es el efecto a nivel del tiempo de exposición y la respuesta del organismo. Todo este estímulo de generar más catalasa, superoxidis mutasa y glutatión peroxidasa, se ve mejores resultados a presión entre 1.5 y 1.8 atmósfera, y hay algunos trabajos mostrados sobre eso, que a presiones mayores, como que toda la acción del sistema antioxidante cuesta más o está más bloqueada en relación a esas presiones, entonces se ve mejores resultados a menor presión en toda la respuesta de control del estrés oxidativo, y por supuesto hay menor riesgo de generar mayor efecto prooxidativo, ¿no? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gonzalo, si me puedes responder. En primer lugar, si has visto algún efecto en cuanto a la seguridad de la cámara hiperbárica y la presión sanguínea, si hay alguna alteración o algún cuidado especial que haya que tener, y al mismo tiempo orientar esta pregunta, si la puedes responder, como terapia de alguna manera wellness en pacientes sanos, al no tener contraindicaciones, ¿cómo sería más o menos la recomendación terapéutica o el enfoque terapéutico para este paciente? Perfecto, Fabricio. Mira, por la primera pregunta, efectivamente nosotros no lo quisimos agregar en el trabajo. Hacíamos el seguimiento también en algunos usuarios, como no fueron todos, por eso lo dejamos fuera, de la presión arterial antes y después. Como bien decía la doctora, en algunos casos puede aumentar por una respuesta compensatoria levemente, pero no fue estadísticamente significativo, o sea, no genera ninguna problemática finalmente, y sobre todo que trabajamos con pacientes hipertensos, que son los que la medimos,
ya no generó ninguna complicación en el fondo, ni nada que fuera, ¿cierto?, sobre lo normal. Así que no existe ninguna problemática con eso, con el uso de la cámara. Sobre el tratamiento que nosotros acá en Chile le llamamos al paciente que viene por bienestar. Nosotros intentamos, ¿cierto?, saber el por qué quiere hacer la terapia, si es por entrenamiento físico, por rendimiento, solo por sentirse mejor, e intentamos hacer algún tipo de cuestionario, etcétera, para ir evaluando también esta simpleza de saber cuántas sesiones son las más adecuadas. Ya sabemos y tenemos claro que con menos de un número de sesiones determinadas, que por lo menos deberían ser 10 sesiones, no deberíamos tener grandes cambios en este contexto, ¿cierto?, fisiológico del cuerpo. Así que menos de eso no debería ser, ¿ya? Porque tenemos, ¿cierto?, muchos casos de pacientes, y yo creo que esto pasa a nivel transversal, que quieren hacer una sesión para sentirse mejor o tener mayor rendimiento y no tiene ningún sentido. Y tiene que ser, ¿cierto?, algo que también tenga una frecuencia determinada, o sea, tampoco sirve que se haga una semanal, sino que efectivamente debe tener una frecuencia, un orden, como el entrenamiento físico o cualquier tipo de terapia, ¿ya? Y eso hay que hacerle entender también a los usuarios. Muy bien, gracias Gonzalo. Tengo para alguno de los dos cirujanos, por un lado me preguntan, ¿qué factores entrarían en consideración para un tratamiento en terapia o en cámara hiperbárica de manera profiláctica o prequirúrgica? Si han tenido alguna experiencia. Y por otro lugar, en los procesos infecciosos, si ustedes consideran que ayuda, digamos, hay una coadyuvancia, una sinergia con los antibióticos. Sí. Mira, nosotros recibimos los pacientes cuando ya tienen las lesiones, o sea, habitualmente no lo usamos como prequirúrgico, y esa es un poco. Sí, posquirúrgico inmediato, si vemos que hay algún tipo de sufrimiento de algún colgajo o algún tipo de intervención que genera algún tipo de cambio de color, aspecto que requiera el paciente un tratamiento urgente, en eso no hay duda. Ahora, en relación con el uso de antibióticos, sí, es la sinergia, es un método coadyuvante que permite hacer una sinergia entre el antibiótico y lo que es la lesión propiamente dicha, el tratamiento local y general. Y esto es un tipo de tratamiento general, tanto como un antibiótico, está indicado. Buenísimo, muchas gracias. Sí, perfecto, espectacular. Bien, esto es más como por operativo, más o menos cuánto tiempo ventilan la cámara entre tratamiento y tratamiento. Creo que tiene que ver la pregunta con, digamos, el riesgo de intercambio de fluidos o algo. Eso no sé si la doctora también o Carlos lo puede responder. En el caso de pacientes, digamos, quirúrgicos que generalmente ingresan con fluidos y demás, cómo es el proceso operativo entre paciente y paciente o si hay justamente algún intercambio de fluidos. Hola, en general hemos tenido, digamos, no ha habido alta demanda de precaución con esto. Entonces se permite una buena limpieza con alcohol a la cámara, desinfección mediante alcohol, no ningún otro requerimiento más. No hemos tenido ninguna complicación, inclusive la cámara nuestra tiene filtros COVID, como post pandemia, en pandemia no utilizamos, pero en post pandemia se utilizan filtros COVID. O sea, todos los pacientes tienen las precauciones necesarias universales de desinfección y protección para cada tratamiento. Pero es eso, no hay otra cosa. Bien. No sé si puedo aportar algo ahí, Fabricio. Sí, con lo que totalmente, Gonzalo. Sí, por supuesto. Efectivamente, para ahí la gente que preguntó los tiempos en el contexto, ¿cierto?, de ventilación que hablaban, yo creo que se tomaron por las recomendaciones como cualquier sala de procedimiento en su minuto, que debieran ser de cerca de 30 minutos entre pacientes. En el caso de las heridas propiamente tal, efectivamente un tema de fluido, etcétera, no de ventilación, por lo tanto con una buena limpieza, o sea, 15 minutos, que es más que suficiente entre sesiones con algún tipo, ¿cierto?, de diluyente, alcohol, etcétera, que no dañe obviamente la estructura de la cámara, es más que suficiente. Entonces, para no confundir los conceptos, ¿ya? Una cosa es la herida, ¿cierto?, porque la ventilación tiene que ver con agentes virales que puedan contagiar, que es otro tema.
¿ya? Sí. En el caso de las heridas propiamente tal, con una buena limpieza que puede durar 10 a 15 minutos, que es lo que habitualmente se hace en un gimnasio terapéutico o en un box médico, anda bien, ¿ya? Así que no sería problema eso. Igual entiendo que, aprovecho para hacer el comentario, los pacientes ingresan con las heridas cubiertas, limpias, no tienen que estar descubiertas. Hay un falso concepto de la absorción transcutánea de oxígeno del paciente para las heridas, que eso no es cierto, y con lo cual no hay razón para que el paciente ingrese con una herida abierta o descubierta o inclusive sucia o supurando a la cámara hiperbárica. De hecho, nuestra experiencia, para terminar, nuestra Sí. experiencia acá en Chile es efectivamente que los usuarios entran después de la curación o manejo de la herida, para evitar esta sensación, ¿cierto?, que la herida va descubierta, etcétera, y efectivamente el orden del factor no irá a alterar el producto final. Muy bien. Bueno, nuevamente quiero agradecerles a los cuatro, doctora Portas, doctor Padilla, doctora Caneloto, Gonzalo. Ha sido un placer tenerlos como siempre invitados. Es un lujo contar con ustedes. Los esperamos en una próxima oportunidad. Ha sido un placer a todos. Un abrazo. Chau, chau.